derivaban a mediación en forma voluntaria los casos que se presentaban. Eh, en el año 96, como dije, en abril, salió la primera ley de mediación. En realidad, la singularidad, digamos, de esta ley fue, por un lado, la prejudicialidad, es decir, haberla establecido como previa a la iniciación de un juicio. Y luego, con la intervención de abogados, mediadores que estábamos capacitados, que habíamos sido capacitados durante mucho tiempo antes que hubiera la ley, que se dictara la ley, en temas de comunicación, psicología, etcétera. Y en realidad fue muy novedoso porque fue una delegación, digamos así, del Estado sin costos para el Estado. Ahora, la ley actual se dictó reemplazando aquella, es del 2010. Bueno, hubo muchos avatares en el camino con las reglamentaciones, porque se introdujeron a la primer ley, después se la modificó por un decreto reglamentario, eh, se introdujo lo que se llamó la mediación mal llamada mediación privada, que en realidad era mediación por opción. Es decir, al principio las mediaciones se sorteaban en la Cámara Civil, en la Cámara Comercial o Contencioso Administrativo Federal. Luego se estableció la mediación por opción, es decir, que se elegía el abogado o la parte o la persona, elegía el mediador y este tenía que ofrecer, en ese momento eran 8 mediadores como opción, si no querían ir a la mediación del profesional que el abogado había o la parte había propuesto. Bueno, un tema que destaco es que la ley esta del 2010, que después fue reglamentada en el 2011, modificó el Código de Procedimientos. Ah, una cosa que quería señalar es la siguiente para los que no son abogados. Si bien nosotros hablamos en ese momento de ley nacional, en realidad la mediación es un instituto procesal, es decir, como nosotros tenemos un país federal, la ley nacional como el Código Penal, el Código Por Civil. favor, están pidiendo que te subas la cámara para que se te vea la cara, porque no se te ve. Ah, A ver, ah, ahí está. Ahora Tengo sí, problemas con la cámara. Bueno, ahora sí. los códigos de fondo, que son los civil, comercial, bueno, etcétera, rigen para todo el país. Pero como este es un país federal, las provincias dictan las leyes procesales, es decir, cómo se van a aplicar esos códigos. De modo que como la mediación es un instituto procesal, está reglamentado en las provincias, nosotros dimos el puntapié inicial, pero luego las provincias las fueron, digamos, reglamentando de diferente manera. Bueno, eh, yo quiero destacar que yo que siempre fui muy amante de la mediación, lo que me pareció muy bueno fue el hecho de que el mediador, primero, aún siendo abogado, no era un abogado que interviniera, digamos, como con asesoramiento jurídico, sino que en ese caso eran los las personas tenían que estar asesoradas por abogados, por la cuestión, digamos, legal. ¿Por qué? Porque en el caso digamos que como para preservar que se cumplieran ciertas reglas dentro del proceso. Vuelvo a insistir que el mediador es un facilitador de la comunicación y tenemos muchas herramientas de escucha, de poner en práctica la empatía, de hacer preguntas en diversas oportunidades, de diversas clases, según la oportunidad, de establecer reuniones privadas
con cada una de las partes. Primero, además, uno de los principios fundamentales de la mediación que está enumerado en la ley y en todas las leyes es la confidencialidad. Es decir, el mediador en ningún caso puede ser citado como testigo de aquello que sea. Y las actas que se levantan son actas al solo efecto procedimental, pero lo único después que queda constancia de lo que ocurre es si se celebra el acuerdo, pero nada de lo que pasa en la mediación y de lo que se habla puede ser transmitido. Y además, por otro lado, en el caso de que concurriesen a la mediación personas que no son las directamente involucradas en el conflicto, tienen que firmar el acta de manera que ellos quedan comprometidos para que después, en el caso de un eventual juicio, no testimoniar. Tienen una imposibilidad de testimoniar. Bueno, nosotros en el libro que escribimos con mi colega Pedro Suani, que se llama Práctica de la Mediación, dijimos que el mediador presta un servicio público, porque es un servicio que se presta al público, pero de gestión privada. Y esto no es un invento de alguna manera. Un famoso administrativista de hace muchísimos años hablaba de los servicios públicos y entonces hacía una clasificación entre los servicios públicos que prestaba el Estado y los servicios públicos que prestaban los particulares y que el Estado controlaba. De alguna manera, el registro de mediadores, bueno, no de alguna manera, está bajo la égida, para mi disgusto, del Ministerio de Justicia. Es decir, que el registro lo lleva el Ministerio de lo lleva el Ministerio de Justicia. Y eso también es una crítica que nosotros, por lo menos yo con mi colega en el libro, lo hemos hecho, que ha un poco como sobreabundado en normas administrativas que yo, a mi entender, cercenan el desempeño profesional del mediador. Bueno, entonces lo que es interesante en que todos estos años la jurisprudencia le ha dado, digamos, al mediador el carácter de oficial público. Y entonces los instrumentos, ya sea el acuerdo, las actas que otorga el mediador son instrumentos públicos y no pueden ser redarguidos de falsedad. Por otro lado, también la última ley que modificó el Código Procesal estableció para el acuerdo al cual se llegue en mediación el carácter ejecutorio. Quiere decir que en la transacción o ese acuerdo al que se llega puede ser ejecutado igual a una sentencia. No es una sentencia. Lo que quiere decir que solo necesita la homologación judicial cuando intervienen personas discapacitadas o menores. Esto me parece que es muy importante. Eh, bueno, hay una opción también para el juez durante el proceso judicial, abierto el proceso judicial, de derivar a mediación. Pero esto no ocurre, en general no lo hacen. Yo creo que los jueces no han incorporado mucho la figura del mediador. Incluso yo la otra vez, hablando con un juez y queriendo implementar alguna charla, digamos así, le hablé del proceso. Entonces me dijo, ¿cómo proceso? Es decir, hay una visión un poco reduccionista que el único proceso es el proceso judicial, que tiene etapas que van precluyendo, ¿verdad? Y bueno, y esto es un proceso también, es decir, se van cumpliendo actos en la mediación. Lo que pasa es que tiene flexibilidad, no es que uno cierra una etapa y no puede pasar a la otra. Se puede volver, ¿verdad?
Y además lo que quiero destacar, que es tan importante en la mediación, y por eso digo las implicancias de la sociedad, es el hecho de que las personas son las protagonistas del conflicto. Es decir, las personas generaron el conflicto y yendo a mediación son ellas las que pueden resolver ese conflicto. Y el conflicto de diversa manera. ¿Por qué? Porque cuando un tema, por ejemplo, va a un litigio, se establece una litis judicial, bueno, hay un código procesal, etapas que se tienen que cumplir y bueno, el margen de resolución estará dado en base a los argumentos que den las partes, pero hay un encuadre. En cambio, cuando se va a mediación, lo que se está tratando es un conflicto y entonces no hay un encuadre jurídico y hay montones de soluciones, múltiples soluciones que están nada más que en manos de las personas que forman parte de ese conflicto. Es muy interesante esto, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tema de cómo cada uno percibe el conflicto, es decir, hablamos de las percepciones, hablamos de las realidades, es decir, no hay una sola respuesta ante un conflicto. Y además el conflicto también tiene muchas aristas que son positivas, porque a veces la gente, el conflicto también puede unir, ¿verdad? Este, bueno, nosotros sostenemos, y lo sostuve con artículos y demás, cuando apareció la mediación, que la mediación era una descentralización del sistema de justicia. A veces se lo decía que era una privatización. No es descentralizar, porque no tiene por qué todos los conflictos derivar necesariamente a una resolución judicial. Y además sería muy positivo para los jueces que muchos conflictos los fuera solucionando las personas y ellos quedaran con aquellos que necesariamente necesitan la decisión de un tercero. Ahora, con respecto a esto de cómo arraigarse o arraigar la mediación, yo siempre recuerdo una frase de Karl Popper, el filósofo tan apreciado del siglo XX, que él hablaba de la ingeniería social parcelaria, es decir, que una institución para que se afiance necesita de esta ingeniería social parcelaria, un enfoque gradual y experimental para que la sociedad la vaya incorporando. Nosotros vivimos en una sociedad, por lo menos en mi opinión, en los cuales los cambios no permiten prácticamente que las personas incorporen una institución, incorporen una norma, ¿verdad? Y entonces no se hace, digamos, carne, es decir, que esto lo hago no solamente por la norma en sí, sino porque es así y está siempre cuestionándose. Bueno, también yo creo que hay un tema también que les dije recién. Las personas tienen que concurrir asistidas por un abogado. Bueno, es muy importante acá el papel del abogado en general en la sociedad. Y fíjense que cuando apareció la mediación, me acuerdo que yo publiqué un artículo, la mediación no tan no tan obligatoria, porque todos se rasgaban las vestiduras de cómo una cosa que es voluntaria se hace obligatoria. No, lo que era obligatorio era comparecer a mediación. Después, si las personas se querían ir, se iban. Y tanto es así que cuando vinieron las primeras mediaciones, era realmente un logro del mediador hacerlos sentar a los abogados, sobre todo. Una vez que estaban sentados ya estaba el tema resuelto, ¿verdad? Y digo esto por una anécdota que siempre la repito. El día anterior a entrar en vigencia la mediación, en 1996, se presentaron 2000 demandas y hubo una cola de abogados en el Palacio de Tribunales que no querían ir al nuevo instituto. Es decir, que era una cosa así
totalmente extraordinaria, de presentarse en un día 2.000 demandas. Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? De que el cambio, evidentemente el cambio produce resquemor y no se acepta. Y es muy importante, y yo creo que en los operadores jurídicos, que son los jueces, los abogados, no está suficientemente, aún con los años que tiene, como aceptada que eso es bueno y que yo voy a negociar, no a hacer una etapa para después ir, o cumplir una etapa para después ir al juicio. Eh, y el tema este eh, el tema este de los abogados, la sociedad, etcétera, la justicia, es un tema nuevo. Eh, yo siempre repito esto porque me parece que igual acá siempre se repiten las cosas y a veces no entran, no se internalizan. En 1896, un juez, creo que era juez de la Corte de Estados Unidos, y un filósofo, Roscoe Pound, hizo un paper para la American Bar Association hablando del descontento de la sociedad con el servicio de justicia. Es decir, que ya en esa época, siglo XIX, la gente también estaba descontenta con el sistema de justicia. Bueno, ese paper nunca fue publicado porque el American Bar estaba con el statu quo. Entonces, eso nunca pasó, nunca se difundió, digamos así. En 1984, un juez de la Corte Suprema, Warren Burger, eh, retomó ese escrito o esa ponencia de Pound ante el American Bar, que ya había cambiado su visión, incluso había incorporado los métodos alternativos de resolución de conflictos, y, y entonces él dijo, en ese momento, nuestro sistema es demasiado costoso, demasiado doloroso, demasiado destructivo, demasiado ineficiente para un pueblo eh, verdaderamente civilizado. Confiar en el proceso contradictorio como el medio principal para resolver reclamaciones conflictivas es un error y debe corregirse. Y añade, es esto que yo digo esto de no privilegiar el conflicto, el litigio, como la forma de resolver los conflictos, ¿verdad? Entonces, y dice, toda profesión legal, abogados, jueces, profesores de derecho, se han quedado hipnotizados con la estimulación de la contienda judicial, que tendemos a olvidar que debemos ser sanadores, sanadores de conflictos. Los médicos, a pesar de los costos médicos astronómicos, todavía conservan un alto grado de confianza pública porque son percibidos como sanadores. Y después dice, ¿no deberían los abogados ser sanadores? Bueno, después usa yo puse sanadores, no guerreros, en la traducción también aparece sanadores, no mercenarios. Es decir, a mí esto realmente me conmueve porque, y tal vez lo he presentado en algún profesor de la facultad, pero es como que el abogado está disociado de este papel de sanador de los conflictos y es como que tiene que contribuir a que el conflicto como que escale. Y digo esto también, si tengo tiempo todavía, eh, porque en una de las primeras, o allá tiempo hace lejos, hace tiempo y lejos, una de las mediaciones que tuve, que fue muy difícil, se arregló después de 6, 7, 8 audiencias.
Y era un tema sucesorio entre María madre. Rosa, te quedan 5 minutos, pero Ah, como ya esta termino. sesión, quiero aclarar esto y también a Ronald, como esta sesión en realidad tiene solo dos ponentes y el tiempo estaba calculado para tres, pueden quedar un poquito más. Ah, bueno, igual ya termino, a ver si queda algo más. Quería leerle. No, les estaba contando que en esta es una anécdota que siempre la guardo conmigo. Se arregló, era un tema sucesorio entre madre e hijas, por la sucesión del padre, era una hija contra su madre y las hermanas. Fue muy interesante y se arregló. Se negoció, bueno, no les cuento todos los pormenores, pero realmente. Y el abogado que me la había traído me dijo, y doctora, nosotros estuvimos un año negociando. ¿Cómo lo arregló en 6 reuniones, que habrán sido 2 meses? Bueno, yo no lo arreglé, lo arreglaban, pero claro, uno usa elementos, que no es el caso traerlo acá. Pero bueno, le dije, doctor, porque de alguna manera cuando se incorpora el mediador, no están negociando solo las partes, el mediador en ese sistema que conforman las partes es un tercero. Y el tercero, además de ser neutral, bueno, tiene un montón de recursos que puede utilizar y que de pronto el abogado de parte, si las usara, podía ser interpretado por la otra, por su propio cliente, como que está favoreciendo a la otra parte. Y finalmente quería un poco, ya cierro, a raíz de lo que traje de la práctica, lo de Popper, y el asunto de incorporarse las instituciones, em, algo que, digamos, algo quería referirme. Históricamente el Estado surge como una forma centralizada de asumir la responsabilidad social. Y cuando esa responsabilidad está suficientemente repartida en la población, la iniciativa para resolver problemas se genera con mayor facilidad y aumenta el espíritu de pertenencia. Por eso digo que en la medida en que esto realmente se hubiera difundido como una buena práctica, sería realmente una descentralización de la forma de resolver los conflictos y aumentaría, digamos así, en los miembros de la sociedad y en los ciudadanos el espíritu de pertenencia a esa sociedad, ¿no? Porque entonces los temas se irían no solamente en la mediación, sino muchos otros temas que se debatan en la sociedad, irlos resolviendo por un consenso social, ¿verdad? Y no derivar todo a la resolución del Estado, como nosotros, por ejemplo, estamos habituados que ocurra, ¿no? Bueno, dejo acá, no sé si quieren hacer preguntas Muchas o gracias, aclaraciones. María Rosa, por esta exposición de una institución que tiene pocos años, pero mucha historia, ¿no? Porque Sí, ha cambiado bastante en los criterios. Hoy se acepta más que cuando comenzó. Hoy no habría una cola de abogados para negarse, aunque muchos abogados prefieren litigar, sí, es verdad. Ahora, abro entonces a las preguntas, comentarios. El que quiera preguntar algo, levanta la mano, se desmutea porque es autónomo, no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes y hace la pregunta que quiera. Yo quiero, si me permiten, eh, simplemente porque es un complemento a algo que dijo ella y que tal vez no se entendió bien. Dijo que está establecido y la idea del legislador era que se cumpliera, que los jueces enviaran los juicios, por supuesto, no los penales, sino los juicios civiles, que son los juicios
que son de derecho dispositivo y negociable, y cualquier una cuestión que sea negociable, eh, que mandaran a mediación, pero que los jueces en general no lo hacen. Ahora, yo quisiera que acá se aclarara o que lo dijeras, que en realidad lo que sí hay es que los jueces llaman a una mediación que hacen ellos. Cuando se inicia un juicio, llaman a una audiencia que la llaman audiencia, porque formalmente es una audiencia, claro, pero en realidad es una mediación. La mediación la hace el juez o el secretario del juez. Y a mí me parece, y acá me gustaría que lo comentara María Rosa, que esta es probablemente la peor distorsión de la institución, porque al juez no le interesa que las partes lleguen. Yo he tenido varios de estos casos y lo hablo por experiencia. Uno fue vergonzoso, hasta lo comenté, lo escribí. Yo sufrí un acoso judicial durante 2 horas o 3 horas que duraba una audiencia que me querían hacer firmar un acuerdo. Y se terminó la audiencia porque se terminó el horario, llegamos a la 1:30. Yo había expresado que como presidente de la Fundación FEPAI y por resolución del Consejo de Gobierno de la Fundación, yo no podía acordar eso que me estaban pidiendo que acordara. O sea, que era inútil discutir. Pero como era la manera de terminar el juicio, lo que en realidad FEPAI quería, un asunto muy terrible, lo voy a contar porque los que están acá tal vez no tienen idea de lo que es estar en la presidencia de una fundación a la cual todo el mundo piensa que tiene plata, que le quieren sacar plata, etc. Nosotros teníamos un acuerdo, mejor dicho, hicimos un pedido para un subsidio para una cuestión artística croata, una edición y unas obras de teatro en croata, y recibimos un subsidio por intermedio de una persona que hizo la gestión. Esta persona que hizo la gestión lo hizo a nombre propio y de su institución y no de FEPAI. Mejor dicho, se puso como parte de FEPAI, que no era, porque lo que pensaba hacer era seguir pidiendo esos subsidios. Entonces, cuando él decía, tal revista que yo dirijo es FEPAI, había que demostrar que no. Es decir, el juicio era absolutamente imprescindible, porque si no, este señor iba a seguir cobrando de Croacia a nombre de FEPAI y nosotros íbamos a tener un problema fenomenal. Bueno, él quería llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que no implicaba pasar por Croacia ni pedir nada de información a Croacia, o sea, terminar el juicio. Yo dije que, además, los propios abogados que teníamos nos dijeron, no, esto es una barbaridad, no porque lo dijera yo, que también soy abogada, o cualquiera por se quiera. Hubo 3 horas de audiencia con la jueza, está bien, es una jueza que tiene lo suyo, fue la primera jueza nombrada por Cristina Kirchner. Con eso ya he dicho todo. Bien, la secretaria insoportable porque volvía sobre lo mismo. Le digo, es absolutamente inútil, terminemos. No nos dejaban ir. Fue un acoso vergonzoso. Después lo he comentado porque a muchos les ha pasado lo mismo, pero una cosa tan vergonzosa como esta, creo que es difícil de encontrar. Los jueces, lamentablemente, tenemos muy malos jueces. Esto hay que decir. Acá habría que hacer una gran limpieza de los juzgados. Una vez le dije a una abogada, no era María Rosa, yo creo, doctora, que de cada 10 jueces, 8 son ignorantes o corruptos, uno es más o menos y uno sirve. Y me dijo, yo que ejerzo, doctora, le digo que son 10 sobre 10. Bien, son malos. Acá se habla, lamentablemente, de que ciertos políticos que tenían a su cargo el nombramiento de los jueces
elegían a los que tenían los papeles más débiles para poderlos manejar. No sé si es verdad o no, pero lo que está pasando con la postulación del juez Lijo para la Corte Suprema es un ejemplo de que la sociedad argentina no cree en los jueces y que tiene razón. Bueno, Entonces, me gustaría un poco que comentaras, porque sí. esto de que los jueces no se interesan por la mediación, yo creo que se interesan por la mediación que hacen ellos en su beneficio. Bueno, era lo que Bueno, quería decir, perdón. no, Y yo ahí lo que después te, abro a las preguntas de los que quieran. bueno, no, lo que yo te quería decir lo primero es esto. En su momento, uno de los que fue pioneros de la mediación intentó que los jueces tuvieran métodos de instrumentos como tenemos los mediadores, pero en realidad la derivación a mediación es durante el juicio y en base a los artículos, uno es el artículo 34 que son procesales, que son las facultades que tienen los jueces, y otro, el 360, que es la audiencia de conciliación que hace el juez. En ese caso, el juez puede por única vez derivar de vuelta a mediación, pero en ese caso el mediador lo eligen las partes de común acuerdo, vuelven el anterior mediador, Claro, y es lo que no quería hacer, o el porque juez, perdón, o el juez claro, sortea claro, eso es lo que mediador. los jueces no quieren hacer. Eso, No eso no quieren hacen. enviar a una mediación particular elegido No, por las no. partes, porque Bueno, hay el casi argumento, cero posibilidades de llegar a un acuerdo. el argumento es que no es solo jueces, también los abogados, porque los pretextos que ponían que había que pagar honorarios al mediador, si uno ve la escala de arancel del mediador, te das cuenta que no, nadie va a morir por pagarle al mediador dos veces, ¿viste? O una vez porque ya el juez... Ahora, hay lo que sí yo quiero destacar, que el juez no hace un papel de mediador. Ahí el juez se impone él porque él puede decidir y las partes en realidad no son libres para decir cualquier cosa porque saben que el juez en su cabecita tiene grabado todo y él puede dictar la sentencia. No es lo mismo que el mediador, que cualquier cosa que le digan al mediador, como el mediador no decide, se lo pueden decir. Es decir, el juez no es mediador, es el mediador en un sentido estricto en el sentido que es un tercero, pero no es un tercero neutral. Y No, además, por otro, entonces no es mediador, digamos, propiamente no dicho. solamente Eso, no es un tercero neutral, sino que lo peor es que tiene intereses propios. Es un bueno, tercero en sí, eso discordia. puede ser, Tiene sí, todos los secretarios de juzgado lo dicen y en el colegio de abogados lo habrás escuchado tanto como yo. Lo que los jueces quieren es sacarse los juicios de encima. claro, bueno, por eso es una lástima que no se hubiera propugnado más la mediación en serio, no solamente por los choques de auto o lo que fuere, porque la realidad, eso le sacaría trabajo a los jueces. Y sí que los jueces en ese caso tendrían que estar a favor de la mediación y ellos quedarse con aquellos casos en que, bueno, es imposible que se llegue a un acuerdo. Eso sería muy interesante, ¿no? Pero bueno, y volvemos a la cita de Barger, de alguna manera el descontento con la justicia ya viene desde 1896, no es un tema nuevo de la Argentina. Lo que pasa que hay países donde la parte institucional está más afincada y es difícil romperla, ¿no? Esa es un poco la historia.